Hace unos días, ya hemos dedicado media hora audiovisual al primer mega encuentro de espirituosidad mercantil de Latinoamérica en Buenos Aires, Córdoba y Cataratas del Iguazú. Asimismo, describimos al consecuente 19º encuentro de espirituosidad lisérgica de Anti-Latinoamérica, también en Buenos Aires, claro. ¿Dónde mejor que en la city burocrática, bursátil, tercerizadora, especulativa y, encima, al respecto, han llegado a mi poder ciertos oportunos sondeos de opinión que describen la situación. Y sí. Para cobrar y pagar un toquiño por un guruji que muestra cómo se debe respirar, o una caterva de gurudes que cristalizan el comercio de la autoayuda hacia sus propios impulsores, hay que prenderse del negocio de algún modo, o estar carente de afectos y o con la más absoluta abstención de sexo. En fin. Y fue en la citada descripción investigativa, cuando resultó evidente que Pancho Ibáñez, el filósofo contemporáneo precursor de la deportología que hizo de trampolín televisivo al vivillo blooper propalador Marcelo Tilingueli, estaba en lo cierto. Todo tiene que ver con todo. ¿Por qué digo que todo tiene que ver con todo? ¿Por qué digo que todo tiene que ver con todo? ¿Por qué digo que todo tiene que ver con todo? El sábado, como no tenía prisa, jojo, y, cuando estoy solo sin embargo no recurrir al ratillancarismo de malcos funcionales a sanguijuelas, y sí apelar a la manía de viejo espiquero, puse Radio Continental a la medianoche. Y, zas. Una tal Mariló López Garrido conducía La Voz de la Noche. Si bien introdujo el programa con una cita al pastor Adrian Rogers, que ni siquiera puedo saber si es usada habitualmente, la cual ya había sido amplificada en las redes durante el conflicto del Estado Nacional con las patronales ruralistas en el 2008. Ajá. Apuesto que 19 de cada 20 que miren este videíto, lo recibieron como correo electrónico e imagen en Facebook, durante aquella coyuntura, que terminó articulando como positiva bisagra al vigente modelo de gobierno nacional y popular. Todo lo que una persona recibe sin haber trabajado para obtenerlo, otra persona deberá haber trabajado para ello, pero sin recibirlo. Un gobierno no puede entregar nada antes, ni a nadie, si no se lo ha quitado a alguna otra persona. Cuando la mitad de las personas llegan a la conclusión de que ellas no tienen que trabajar porque la otra mitad está obligada a hacerse cargo de ellas, y cuando esa otra mitad se convierte en alguien que merece la pena para trabajar porque alguien les quitará lo que lograron con su esfuerzo, eso, querido amigo, es el fin de cualquier nación. No se puede multiplicar la riqueza dividiéndola. La Voz de la Noche, con Mariló López Garrido. Por ejemplo, a mí, semejante a la contradicción de la conductora del programa radial, a aquel sermonete de Adrian Rogers me lo enviaron mayormente amigos y amigas con fuerte vinculación a la educación confesional católica. Y, de hecho, les contestaba algo similar a lo que desarrollaremos a continuación, aunque ahora apuntaremos sucintamente al contexto del gran evento de los gurujis, y a algunas sentencias de López Garrido e invitados e invitadas a La Voz de la Noche. ¿Quién era Adrian Rogers? Ok. Rogers fue un pastor bautista nacido en Florida durante el crack de la bolsa de Chicago. Luego, ultraconservador líder de la prolongada prédica pro-Bius padre e hijo, con todo lo que ello implica, que no es poco. Cualquier semejanza con los apóstoles de las cúpulas del Opus Dei, de las comisionistas iglesias evangélicas, de las rabínicas asociaciones hebreas pensionistas vernáculas, así como con los escribas y predicadores del The Anti-Nate John Olds Paper, Perfidil, y demás satélites de la constelación del Deacon Net Group, no es mera coincidencia. Un lujo de la religión simulada de apolítica, que lima sesos practicando la peor de las políticas. La política siniestra y encubierta, semejante a la que encara la autotitulada prensa independiente. Tal para cual. Al cabo de pocos años, a partir de una pequeña capilla perdida en Memphis, Rogers constituyó una mega iglesia en los presuntamente civilizados Estados Unidos de Norteamérica, y, bajo su liderazgo, la congregación cambió bruscamente hacia la derecha, disparando liberales y moderados. Desde finales de los 70s, el jerarca pastor tuvo amplia difusión audiovisual. Intervino en la promoción de la agenda política repúblico-conservadora en USA, al punto de manifestar que es un pecado para un cristiano
abstenerse de votar en una elección. ¿O qué es el deber de un pastor? Influir en las decisiones políticas de los miembros de la congregación. Jojo. Avísenle a los aleluyas antireformadores del voto optativo para extranjeros con más de 2 años de residencia acreditada y jóvenes entre 16 y 18 años. Díganles que arderán en el Averno, según Adrian Rogers, el ciberapóstol post-mortem predilecto de ciertas franjas socioeconómicas. Con el surgimiento de las nuevas tecnologías, obviamente, Rogers formó un imponente búnker para el pastoreo cibernético. Un imperio mediático tendiente a bajar líneas neoliberales favorables al noroccidente dominante lo encontró ya en su vejez y muerte, hace 6 años. Es decir, caemos en el lugar común de indagar desde donde se emite un mensaje. Esa consigna que tanto perturba al hiperiodismo repsoliano Marcelo Bonelista y a la corrompida corporación comunicacional de la ensangrentada corneta, y el oficializado discurso mitrista, hasta hace un tiempo incuestionablemente hegemónico. Rogers, a la hora de haber sido un evangelizador para la apertura y profundización de brechas socioeconómicas, mientras promovía la pena de muerte y la explotación rayana con la esclavitud, y reprendía a la sexualidad diferente. Predicaba el versito de la no redistribución y la coartación de la movilidad sociocultural. Pero, eso sí, cuando demandaba fiel diezmo, sermoneaba: Dios no necesita que le demos nuestro dinero. Él es dueño de todo. El diezmo es el camino de Dios para crecer en el cristianismo. Jojo. Oh, es lo que siembras lo que se multiplica, no lo que se guarda en el granero. Y 1000 clichés más, contradictorios unos con otros. La cuestión es que Rogers también adaptaba el speech según demanda, al predicar que el mismo Jesús que convirtió el agua en vino, puede transformar el hogar, la vida, la familia y el futuro de los creyentes. Ambos, y todos y todas, realmente, a la hora de recibir, usan la parábola de los peces o la del pan y el vino. Me mareo, jojo. Al final, casi nadie resiste el archivo. Bienvenidos a El Amor que Vale, alcanzando personas para Cristo, alimentando y desafiando a los cristianos en su diario caminar con Dios. Este es el ministerio de predicación y enseñanza del pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, tocando vidas alrededor del mundo al proclamar las buenas nuevas de que Jesucristo es el amor más grande. Bienvenidos a El Amor que Vale. Permítame hacerle una pregunta. ¿Ha conocido a alguien que profesa creer en el Señor Jesús? Quizá trabajó en la iglesia e incluso testificó para el Señor y luego retrocedió completamente en su fe en Cristo, entregándose totalmente al pecado y la maldad, como nunca antes se ha visto. ¿Ha conocido a alguien así? El mundo está lleno de ellos. ¿Cómo sucede esto? Acompáñenos para el mensaje Perros enfermos y puercos enlodados. Amigo, espero que hoy nosotros podamos entender el gozo del cristianismo auténtico. La sana doctrina. Sana doctrina. De eso trata 2 de Pedro. Sobre el cristianismo auténtico. Porque había un problema en esos días y como hay en este día. El título de nuestro sermón puede parecer un poco chistoso. Pero cuando lea la escritura va a darse cuenta de dónde lo he tomado. El título de nuestro mensaje simplemente es Perros enfermos y puercos enlodados. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Perros enfermos y puercos enlodados, predicadores plásticos, profetas falsos. Es con lo que estamos tratando. Es lo que enfrentaba Pedro en su día y en su época. Mi estimado amigo, el mundo está repleto de ellos. Un alma inestable es engañada por estos. Por ello, permítame señalar 4 peligros que Pedro menciona. Y oro que el Espíritu Santo los grabe en su conciencia. El primer peligro
Es lo que simplemente voy a llamar la amenaza. La amenaza de los falsos maestros. Mire el versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Lea el versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne charlatanes. Nubes polvorientas. No solo son pozos secos y nubes polvorientas, sino que se dirigen a la oscuridad, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Significa que van para el infierno. Esta oscuridad es el infierno. Jesús lo describió en Mateo 8, versículo 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La desilusión, la decepción, el dictamen. Fuentes secas, nubes polvorientas, la densa oscuridad. Eso es lo que Pedro dice, que estos apóstatas lo amenazan. Existe la amenaza de los falsos maestros. Segundo, preste atención, el anzuelo de los falsos maestros. ¿Cómo? ¿Cómo obtienen estos apóstatas, estos profetas y predicadores falsos, estos predicadores plásticos, cómo obtienen sus seguidores? Bien, ellos los tientan. Ellos los incitan. La palabra seducen es una palabra griega que significa atrapar cosas con un anzuelo. De hecho, esta palabra es señuelo, cebo. Un pescador tiene ¿qué? Una caja de pescar con carnadas para engañar, para seducir a su presa. El tercer punto que deseo que note. No solo la amenaza, y no solo, mi estimado amigo, la seducción, sino quiero que usted note las ataduras, la esclavitud que viene por medio de estos predicadores plásticos. Por favor, leamos el versículo 19. Les prometen libertad. Es lo que les prometen a su presa. Es parte de la carnada. Usted conoce este tipo de libertad. Hazlo a tu manera. Les prometen libertad. Y son ellos mismos los siervos, los esclavos de corrupción. Esclavos de corrupción, siervos de maldad. Esto es lo que significa, anótelo. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Es terrible ser un esclavo a lo que estas personas son esclavos. Anótelo, bien grande y muy claro. El pecado siempre promete libertad, pero trae esclavitud. Si terminara aquí ya sería lo suficientemente triste, pero se pone peor. Porque el cuarto punto es que quedan atrapados. Le invito a continuar en el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahora nos está hablando sobre la palabra enredándose. Lo ven en la mitad del versículo, enredándose, después de haber quedado enredados. De hecho, esta palabra es la combinación de dos palabras que literalmente significan entretejer. Entretejer. Estas personas se están entretejiendo más y más profundamente en la esclavitud. Quedan enredadas. Y cuando las sectas las atrapan, más les hubiera valido no haber escuchado el Evangelio. Es por ello que digo que no son personas que solo están equivocadas, sino que son personas deliberadamente malas. Ahora, bien, los judíos no veían a los perros como nosotros los vemos hoy en día. Nosotros pensamos que los perros son lindos animales domésticos, pero para un judío el llamar a alguien perro era el peor insulto. Los perros en esa época eran perros callejeros metidos en los basureros, todo sarnoso. Así era como los judíos los veían, ese perro. Ellos llamaban a los gentiles perros. Llamaban a los sodomitas perros. Ellos llamaban perros a los sodomitas. Perros. Pedro nos dice, el perro vuelve a su vómito.
y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí tenemos un perro enfermo, que comió algo que no debió comer. Para empezar, así son los perros, ¿cierto? Y se enferma, entonces empieza a vomitar. Allí está. Él se aleja, pero algo entra en su mente. Y él piensa, ahí hay una comida calientita. Sé que es repugnante, pero la intención de Pedro es que así sea. Lo siento, es casi hora de comer. Mas el perro dice, ahí hay una comida calientita. Y ese perro regresa a la escena del crimen y se la come. Ahora tenemos un puerco. Alguien dice, vamos a cambiar a este cerdo. Entonces van y lo sacan de la pocilga, del lodo, de la suciedad, del estiércol, lo toman, lo lavan, lo perfuman y lo arreglan bien. Quizás hasta le pongan un lazo alrededor del cuello. Y lo traen a la sala. Algo cambiará, pero no será el puerco. Será la sala. Después de un rato el cerdo pensará, yo estoy hastiado y cansado de estar aquí, y cuando está fuera de la casa regresará al lodo nuevamente. Ahora el perro quedó limpio por dentro. El cerdo quedó limpio por fuera. El perro se sintió mejor. Y el puerco se veía mejor. Pero el perro era un perro. Y el puerco era un puerco. Y la razón por la que el perro regresó era porque era un perro. Y la razón por que el puerco regresó al lodo, porque ese puerco aún era un puerco. Nunca se salvaron. Nunca nacieron de nuevo. Usted me dirá, yo conozco a alguien que se salvó y ahora ya no es salvo. ¿O no? No es así. Usted conoció tal vez a alguien que vomitó sin arrepentirse. Usted conoció a alguien bien lavado por fuera, pero sin convertirse. Verá, mi amigo, el mismo apóstol Pedro dice que aquellos que son salvos llegaron a tener parte de la naturaleza divina. Y cuando usted se salva, no tiene la naturaleza de un puerco o de un perro. Tiene la de una oveja. Usted nace de nuevo. Se salva. Usted dirá, Adrián, ¿quiere decir que usted nunca peca? No, yo peco. Lo siento, pero peco. Estoy creciendo. Me falta mucho para ser perfecto. Mas le diré algo. En lo más recóndito de mi corazón, yo odio el pecado. Lo hago. Antes de ser salvo, corría hacia el pecado. Ahora huyo de él. Esa es la diferencia. Permítame decirle algo. Yo peco todo lo que yo quiero. Usted dirá, caray, usted peca todo lo que quiera. Sí, es correcto. Pero ya no quiero pecar. Y si usted aún quiere, usted necesita cambiar sus gustos. Necesita nuevos gustos. Necesita nacer de nuevo. Necesita salvarse. Seguro. Seguro que aún quedan residuos del viejo Adán en cada uno de nosotros. Y sí, un hijo de Dios puede caer. Pero la diferencia entre una persona no salva y un creyente es que un hijo de Dios incurre en el pecado y lo aborrece. Un hijo del diablo salta en el pecado y le fascina. El puerco vuelve al lodo. El perro a su propio vómito. Esta es la razón por la cual, amigo, el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 10 nos dice, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. No es suficiente ser miembro de una iglesia y poder recitar el plan de salvación. Usted necesita ser salvo. Necesita nacer de nuevo. Necesita asegurarse que tiene el cristianismo auténtico, que usted conoce a Cristo como su Salvador y Señor personal. Él murió por usted. Él pagó con su muerte su pecado.
¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? Si usted se entrega a Él y le recibe en su corazón, le prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios que Cristo lo salvará. Y Él le mantendrá salvo. Y usted se salvará con toda seguridad. Se salvará por toda la eternidad. Un hombre murió. Al darse cuenta, vio que estaba cerca a Dios y que llevaba una maleta consigo. Y Dios le dijo: «Bien, hijo, es la hora de irnos». El hombre asombrado preguntó: «¿Ya? ¿Tan pronto? Tenía planes. Pero siento, hijo mío, decirte que este es el momento de tu partida». «¿Y qué traes en la maleta?», preguntó el hombre a Dios. Y Dios le respondió: «Traigo tus pertenencias». «¿Mis pertenencias? Traes mis cosas, mi ropa, mi dinero, mis libros». Y Dios le respondió: «Eso nunca te perteneció, era de la tierra». «¿Traes mis recuerdos entonces?» «Eso nunca te perteneció, eran del tiempo». «¿Traes mis talentos?» «Eso no te perteneció tampoco, era de las circunstancias». «¿Traes a mis amigos, a mis familiares, a mis hijos, a mi mujer?» «Lo siento, ellos nunca te pertenecieron, eran del camino». «¿Tampoco traes a mis padres?» «Nunca te pertenecieron, eran de tu corazón». «¿Traes mi cuerpo entonces?» «Nunca te perteneció, eso era del polvo». «Entonces ya sé lo que traes en mi maleta, ¿traes mi alma?» «No, esa es mía». Entonces el hombre, lleno de miedo, le arrebató a Dios la maleta y al abrirla se dio cuenta que estaba vacía. Con lágrimas profundas, desesperado, brotando de sus ojos, el hombre por fin pudo pronunciar unas palabras. «¿Nunca tuve nada entonces?» «Así es. Cada uno de los momentos que viviste fueron solo tuyos. La vida es solo un momento solo tuyo. Por eso, mientras estés a tiempo, disfrútala en su totalidad, que nada de lo que crees que te pertenece te detenga. Vive el ahora, vive tu vida y no te olvides ser feliz, porque aquí venimos con nada y de acá nos marchamos sin nada. Valora a quienes te valoran. No pierdas el tiempo con alguien que no tiene tiempo para ti». En fin. Análogamente, la conductora de prisa, en un breve lapso usó la cita pastoril tan trillada por los antiasignaciones universales, para despacharse de toque con mensajes humanistas. Y, aviso que me quedé dormido, pero tuve curiosidad para recurrir a los audios del sitio de Radio Continental, como lo estoy haciendo ahora, 3 días después. La diatriba que arranca la emisión radial es parte de un sermón de Rogers de 1984, tiempos del republicanismo de Ronald Reagan y Bush Sr. También la usó en 1996 en su obra 10 secretos para una familia exitosa, en el paso de Bill Clinton a Bush Jr. Sin ir más lejos, firmó la carta de la Organización Cristiana para la Conservación de Valores Americanos, a Bush Sr., en la cual se le indicaba: «Señor presidente, sería moralmente reprobable para los Estados Unidos ser imparcial entre Israel democrático y el infestado sistema palestino terrorista». ¿Qué tú? En definitiva, repregunto. La riqueza no se multiplica dividiéndola, o, en realidad solo se esparce distribuyéndola. Y, claro, es eso lo que los sectores de poder obstaculizan, persuadiendo distraídos de modo persistente y ostensible para que les resulten utilitarios, y combatiendo a los prevenidos, de manera impune, y, muchas veces cruel, cuando representan una amenaza a su dominio. Doble estándar. Tan doble estándar, como la cadena mediática antinacional, manifestando que la dictadura, paradójicamente apoyada por 11 de cada 20 ciudadanos y ciudadanas, coarta la libertad de prensa, mientras publican las más absurdas falsedades, las imágenes de propia confección más provocadoras, y los más burdos recortes de la realidad. Claro que sus audiencias redundantes ni se plantean la ridiculez intrínseca que representa denunciar censuras, mientras se difama sin fuentes ni pruebas, y se tergiversa información libremente. En fin. Aún sin el profe Romero, vale redondear y ejemplificar esta incongruencia de la victimaria victimización, con el detrás de las noticias de la emisión de Duro de Domar, de anoche.
Vamos a repasar algunas de las tapas como las que hablaba Mauro, las que hablaba recién Mariano, de noticias que tienen que ver con la historia, de noticias de poner algo fuerte en la tapa, muchas veces mentiroso, muchas veces... Para mi gusto, esta me parece más grave. Es mucho para más mí, grave. Estoy hablando de mi subjetividad, Facho progresismo, una imagen de Néstor Kirchner con la K en el brazalete, como si fuera un nazi. Como si fuera Hitler. Y con una tesis que se repite en la mayoría de las tapas, que adentro no tiene mucha justificación. La tapa que recién estábamos hablando, el goce de Cristina, con una imagen de Cristina gozando. Y otras tapas más de Cristina, que en esto no estoy de acuerdo con lo que dijo Mariano hace un rato, de que no son machistas, que no son misóginos. Si uno repasa la historia de noticias va a encontrarse con muchas tapas de Cristina en la que se la nota en diversas posiciones. Por ejemplo, acá dice el extraño luto de Cristina, con la imagen de Cristina hecha con muchas fotos de Cristina de luto, que no creen que Cristina esté triste por la muerte de Néstor y que todo es parte de un acting, ¿no? Bien. Vamos con otra, por ejemplo, ¿por qué irrita tanto? ¿No? Otra tapa que probablemente si fuera un hombre no lo hubieran hecho, porque el tema de la irritación está más dado con el prejuicio de que las mujeres molestan y los hombres no tanto. Dice psicología y política, digamos que psicología y política son dos términos que nunca van de la mano. Es una obsesión que tiene Fontevecchia. Es una obsesión de Fontevecchia, con sus retos y sus dedos levantados, y dice, y aun cuando intenta ser conciliadora, genera rechazo en un sector de la sociedad. Sí. Eso fue antes de obtener el 54%, ¿no? Antes, la mayoría son de Cristina después, antes, ahora hay una sola después. Por esta ejemplo, me parece, para mi gusto, esta es la más grave de todas. esta para dice, mí, Estoy hablando ¿está de mi bajo tratamiento subjetividad, psiquiátrico? O sea, acá le dijeron que la presidenta de la Nación en el ejercicio está loca o bipolar. Era Eso es lo que bipolar, dicen acá. sí. Intentaban instalar eso, inclusive tenían una declaración de un supuesto médico que la había diagnosticado en alguna época Vendiendo como humo bipolar. completamente. Y que cuando sacaron el libro de noticias con las mejores tapas y las mejores investigaciones, lo revelaron, fue todo un fiasco muy grande. Vamos a ver otra, por ejemplo. Mira esta, cuando hablamos de machismo, misoginia y violencia de género directamente, el negocio de pegarle a Cristina, crisis en el Despoder K. La imagen directamente de muy mal gusto, mucho más grave que la de Cristina gozando, para mi gusto también. ¿Por qué? Y porque Cristina golpeada, Sí. demostrando como que a ella le gusta casi, ¿no? Digamos que ella disfruta con eso. Podemos ver otra más, por ejemplo, dice el enigma de Cristina. Cristina con los ojos llorosos, trastorno bipolar y nuevo gobierno. Es decir, si antes se preguntaba, ¿está bajo tratamiento psiquiátrico? Bueno, tapa después, directamente ya lo confirmamos. Trastorno bipolar y nuevo gobierno. Esto recordemos también que desde la revista Noticias se intentó instalar la bipolaridad de Cristina. Acá estamos hablando además de una línea editorial obsesionado sobre aspectos de la vida privada de la persona. Porque vos fijate que todos son aspectos de la vida privada, digamos. En general, la las tapas de salud, noticias, la intimidad. En general las tapas de noticias tienen que ver con eso, con una parte psicológica de la vida de los políticos y no tanto con la parte política. Si uno se pone a pensar también en los 90 era así un poco, como que por un lado se criticaba la corrupción en la tapa de noticias y en la tapa de cara se la mostraba ostensiblemente, digamos que... El mismo negocio que cobraba por 2 ventanillas Fontevecchia, ¿no? Exactamente, Los denunciaba Daniel. en noticias y mostraba con su nueva casa en Caras. Exactamente, mostraba en la misma editorial te vendían la corrupción y el fruto de la corrupción. Y acá podemos ver la tapa más reciente antes de la última, que es Fátima Flores, que es la imitadora de Cristina en el programa de La Nata, y también lo mismo, tenemos una foto de una imitadora de Cristina, ¿qué podemos hacer? Y el país falso de Cristina, digamos que es natural que eso salga, una presidenta al borde de la caricatura, siempre con la misma imagen, uno ya saca la volanta, saca el título, saca la bajada, y hay un periodista que está dispuesto a escribir la nota, que eso es bastante grave porque la firman, la mayoría de los casos, así que usando la misma lógica que usa Jorge Fontevecchia, podemos darle la balancita de noticias mal, que usan en la vidriera de noticias, es decir, intenta mostrarse como un periodista serio de las editoriales y demás, pero su principal publicación de periodismo político es una basura, es un poco aparte. Las 11 de la noche, 34 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas noches en este 8 de septiembre del año 2012. La espiritualidad no es esperar o desear un mundo en paz y sin problemas, o sea, un mundo irreal e imposible. Es más bien aceptar el valor de esa complejidad indomable en la que vivimos, sin poder evitarlo. Debemos de entender que la espiritualidad no es esperar o desear un mundo en paz, repito, y sin problemas, o sea, un mundo irreal e imposible. Es más bien aceptar el valor de esa complejidad indomable que es en la que vivimos. Lo repito por tercera vez, espiritualidad no es esperar o desear un mundo en paz,
o sin problemas, o sea un mundo irreal e imposible. Es más bien aceptar el valor de esa complejidad indomable que es la vida. Buenas noches, bienvenida a La Voz de la Noche. Hoy tenemos un largo y muy copioso programa. Nos hemos hecho eco, como no lo íbamos a hacer en La Voz de la Noche, del primer mega encuentro de espiritualidad en Latinoamérica, en Buenos Aires, que se comenzara el pasado día 6 y que terminará mañana con una macro meditación por la paz, por los derechos, por la respiración del planeta. Mucho se ha hablado de este encuentro en el Centro Municipal de Exposiciones, mucho se ha criticado, mucho se ha supervalorado. Cada uno lo ha mirado desde un lugar. Nosotros queremos esta noche mirarlo desde todos los lugares. Por un lado, se ha hablado mucho de los gurús chantas. También se ha hablado mucho, se ha politizado este encuentro, lógicamente, porque lo ha organizado el gobierno de la ciudad y se ha traspolado una intención que puede ser perfectamente política, se ha traspolado de su valor verdadero. Me preguntaba yo estos días, vamos a suponer que la mayoría de las personas que han venido a este primer mega encuentro, vamos a escuchar a muchos de ellos, vamos a suponer que sean unos chantas, que sean unos interesados, que vivan de los sufrimientos y de las necesidades de los demás, a tener a alguien que te acompañe, que te ayude, que te empuje, que te apoye. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Es necesario tener un gurú? ¿Quién es un gurú? ¿Qué es un gurú? Bueno, con todo eso, repito, y presuponiendo que este ha sido un acto político, que seguramente lo ha sido, y presuponiendo también que haya un número importante de personas interesadas y que no son verdaderos maestros espirituales, yo hago una pregunta esta noche a todos los oyentes. Os las hago para que nos las respondáis a través del Facebook o de nuestro teléfono. La pregunta es la siguiente. ¿Importa, realmente importa, si un maestro o un gurú es o no es verdadero? Si es a través de él, es decir, de la proyección que yo hago en él, que en mí se produce una mejora. Me gustaría que se entendiera la pregunta. Presupongo que el 90% de los invitados a este evento son chantas, ¿vale? Que aquello de respirar es la idiotez suma del mundo mundial, porque si uno no respira se muere. Y todo lo que se ha dicho, hablado, escrito, mucho de ello interesante, por cierto. Otros, evidentemente, tenían que rellenar pantalla y horas de rating. Repito la pregunta. Vamos a presuponer que aquel maestro en el que te has fijado no es un maestro verdadero. Quiere que dependas de él. Quiere que lo alimentes, que te conviertas en un discípulo, pero en un discípulo dependiente, que este es el tema gordo de los maestros espirituales. Vamos a presuponer todo eso. Si a ti te ayuda, porque tú en realidad estás haciendo una proyección de tu interior y de tu deseo interior, tú estás transitando ese camino entre tú y el maestro espiritual, y ese tránsito solamente lo haces tú, del mismo modo que puedo afirmar que ningún maestro ilumina a nadie, que es uno que se ilumina a través del maestro, lo mismo que sucede con la medicina. Presuponiendo todo esto, si en ti produce un beneficio, ¿a quién le importa? ¿Merecería la pena entrar en contacto con ese supuesto chanta maestro o gurú que te está produciendo un beneficio por el simple reflejo de la imagen de algo que hay dentro de ti que no eres capaz de sacar sin el eco, sin el reproductor, sin el amplificador, sin los parlantes que ves enfrente? Esa es la pregunta de esta noche. 21 minutos para las 12 de la noche. Mis disculpas por no haber podido estar aquí el sábado pasado. Estamos reponiéndonos de los mensajes que la vida nos trae, que son siempre muchos. Es más fácil difundirlos que practicarlos, he de decir. Comenzamos La Voz de la Noche. Bueno, basta para mí. Será hasta mañana, con la segunda parte del disperso potpourri.
es que la desequilibrada armonía de esta tal Mariló López Garrido me noqueó. Y, ahora, entiendo por qué, al sintonizar la voz de la noche este sábado, me dormí apenas iniciado el programa. La monótona entonación de la madrileña es capaz de provocarle el sueño automático al enano dormilón, a Blancanieves, a la bruja, y a los otros 6 enanitos. Y, hasta puede planchar a una avispa en celo. Jojojo.